Opa, ¿qué tal? Soy Igor. Seguimos la serie de vídeos sobre primeros pasos en desarrollo de OpenG con OpenGL. Y bueno, en el anterior vídeo veíamos cómo crear nuestra primera ventana para empezar a dibujar nuestros gráficos, cómo teníamos ya nuestro look principal listo para dibujar. Y en el vídeo de hoy, pues la idea es un poco explicar en qué consiste eso que vamos a ver de forma habitual como Graphics Pipeline o pipeline o pipeline gráfico, flujo gráfico, ¿no? Ese flujo gráfico, ¿qué es lo que nos quiere decir? Bueno, pues ese flujo gráfico realmente, o ese pipeline gráfico, lo que va a hacer es trasladar una posición en 3 dimensiones con ciertos atributos, como pueden ser el color, por ejemplo, a, eh, a un píxel en nuestra pantalla en 2 dimensiones para ver nuestra imagen, ¿vale? Esto que así explicado puede parecer un tanto abstracto, pues realmente lo es, realmente es así, pero para llegar desde las posiciones que le vamos a dar a nuestra GPU hasta ver algo en nuestra pantalla, pues hay que pasar por ciertos pasos y esos pasos son el pipeline gráfico y hay en algún caso o en alguno de ellos de esos pasos tendremos que nosotros interactuar como desarrolladores y programar algunas de las acciones. Em, Hoy lo que vamos a explicar es ese pipeline gráfico y también vamos a explicar, que es algo que a mí personalmente me pareció bastante curioso al inicio de cuando yo empecé bueno, pues a analizar OpenGL y a estudiar un poco OpenGL por mi cuenta, el por qué se basaba prácticamente todos los tutoriales o todos los vídeos que veía de YouTube, pues que estaban basados en pintar triángulos, ¿no? Como primer paso. Entonces, bueno, pues vamos a ir a ello. Aquí estamos viendo el pipeline gráfico oficial de OpenGL. De hecho, estamos viendo un PDF que propone Cronos, que es un consorcio de instituciones y de empresas que dan apoyo al desarrollo de OpenGL, entre otras APIs y frameworks, ¿vale? En este caso vemos que el flujo de trabajo, ese pipeline, es relativamente largo, más largo de lo que vamos a ver hoy. Hoy lo vamos a ver simplificado. Y ya podemos ver que hay pasos en verde, que son pasos fijos, en los que nosotros como programadores no tenemos nada que tocar, pero también hay otros pasos en amarillo que sí que, bueno, pues podremos editarlos y en algunos casos tendremos que hacerlo para que nuestra imagen o nuestra figura se pueda ver de manera correcta en pantalla. Em, Dicho esto, vamos a trabajar con un pipeline un poco más simplificado. Ese pipeline es el que se suele ver en bastantes publicaciones en Internet que hablan sobre OpenGL y que instruyen sobre OpenGL. En mi caso, yo he cogido prestado del Learn OpenGL de la página esta de aquí, de esta página de aquí, este esquema, ¿vale? Entonces vamos a trabajar sobre ese esquema y vamos a explicar de forma más simplificada estos 6 pasos que tenemos en pantalla. Vale, empezamos por el primero, que es lo que se conoce como Vertex Shader. El Vertex Shader, bueno, lo que va a recibir son Vertex Data, ¿vale? Este Vertex Data son puntos en el espacio con diversa información extra, ¿vale? Es decir, no solo vamos a tener las coordenadas en 3 dimensiones de los puntos de nuestra figura, por ejemplo, sino que vamos a tener alguna información más. Esa información más que tendremos pueden ser colores, pueden ser normales, sombras, bueno, un montón de cosas más que a día de hoy no nos interesan tanto de momento, pero que sepamos que eso se lo vamos a trasladar al Vertex Shader, ¿vale? El Vertex Shader lo que va a hacer en un inicio es tomar esas coordenadas y adaptarlas a nuestro mundo virtual. ¿Qué quiere decir eso, adaptarlas a nuestro mundo virtual? Nosotros le pasamos unas coordenadas de un objeto, tan sencillo como el que estamos viendo, un triángulo quizás, y le vamos a decir, colócalo en esta posición en nuestro mundo virtual. Esto lo haremos más adelante, pero nos tiene que quedar un poquito ahí detrás de la oreja que lo que vamos a hacer va a ser transformar coordenadas iniciales en otras coordenadas finales en las que se posicionará nuestro objeto, ¿vale?
transformaciones como rotaciones, traslaciones, incluso escalado de nuestra imagen, pues eso es lo que se va a hacer en ese vertex shader, ¿vale? Antes de continuar, hemos introducido un palabra que no hemos definido, que es el shader, ¿vale? El shader tampoco sé muy bien cuál es la traducción que podríamos emplear, pero sí que lo vamos a llamar shader porque habitualmente hay mucha información en inglés y la realidad es que siempre se va a ver como shader. Los shaders son pequeños programas que vamos a tener que desarrollar nosotros y que se van a ejecutar en la GPU, en este caso, ¿vale? Se desarrollan o se programan en un lenguaje bastante parecido a C, que es GLSL, ¿vale? Ya lo veremos en su momento porque vamos a tener que crear un par de ellos como mínimo. Y lo dicho, pues se ejecutan en la GPU, a diferencia de nuestro programa principal que se ejecuta en la CPU, claro. ¿Vale? Entonces ese shader, ese vertex shader, lo vamos a tener que codificar nosotros, por eso este paso está en azul, es editable y además no es que sea editable, es que es obligatorio, no es opcional, es obligatorio hacerlo para poder ver algo, ¿vale? Em, Eso con respecto al primer paso. Cuando hablemos de Vertex, no solo hablamos de posiciones, hablaremos de posiciones y del resto de atributos que tiene cada posición en el espacio, ¿vale? El siguiente step que tendríamos sería, pues efectivamente, el Geometry Shader. El Geometry Shader es un paso opcional que nosotros de momento, por simplificar las cosas, no vamos a utilizarlo, ¿vale? No vamos a programarlo, nos vamos a quedar con el que viene por defecto y que lo único que hace es, a partir de nuestros puntos y de algo que se llama primitiva, que ahora vamos a hablar de ella, pues nos va a proponer nuevas formas, ¿vale? Aquí, como podemos ver, inicialmente los puntos que le hemos pasado al vertex shader parece que están formando un triángulo, ¿vale? Y efectivamente están formando un triángulo. Y el geometry shader, con esos puntos y la primitiva que le hemos pasado, ha formado no solo el triángulo que nosotros teníamos de inicio como idea, sino que ha añadido aquí un vértice más, perdón, un vértice más, no, una recta más, y ha generado triángulos nuevos, ¿vale? ¿Qué es eso de las primitivas? Bueno, pues las primitivas son, o verdaderamente, ¿qué hacen las primitivas? Son unos tipos de OpenGL que lo que le dice a OpenGL es qué tiene que hacer o cómo tiene que construir con los puntos que le hemos dado, ¿vale? Habitualmente lo que vamos a hacer va a ser decirle a OpenGL que nuestra primitiva es un triángulo, ¿vale? Es decir, le vamos a decir, oye, OpenGL, con estos puntos que te estoy pasando, que no van a ser tres, serán un montón más, construye triángulos, ¿vale? Porque esos puntos ya están pensados para generar triángulos. Nosotros ya le vamos a dar puntos que tengan relación con triángulos, ¿vale? Y hará un montón de triángulos que compartirán vértices, por supuesto, y que al final de la contienda, pues nos hará nuestro cubo, nos hará nuestra figura, nuestro personaje, lo que sea. ¿Vale? Podríamos darle otro tipo de primitiva como puntos o líneas, pero la realidad es que habitualmente cuando dibujamos cosas o elementos más complejos siempre vamos a tirar de triángulos, ¿vale? Y esto es un poco por lo que casi todos los tutoriales que nos encontremos por ahí van a hablar de pintar un triángulo como primer paso. Dicho esto, nos olvidamos del Geometry Shader, que es un paso opcional, pero bueno, lo tenemos en cuenta, que es lo que hace. El siguiente paso es, bueno, relativamente sencillo, ya vemos que, bueno, es un paso fijo, por eso está en gris, no tenemos nada que hacer con este Shape Assembly, y básicamente, como su propio nombre indica, hace el ensamblado de nuestra figura. Vale, une los puntos y nos los entrega. Ya está. Ese es lo que hace el Shape Assembly. Empezamos ahora con la segunda parte de nuestro pipeline gráfico y que tiene ya relación a nivel de píxel, como podéis ver. En ese cuarto paso, podemos llamarle primer paso de la segunda parte, lo que hacemos es rasterization. No sé si en castellano su equivalente es rasterización, pero podemos tomarlo como tal. Y básicamente es asignar en pantalla píxeles a nuestra figura. Ya veis que esto inicialmente era un triángulo, y tras la rasterización, pues lo que obtenemos es un conjunto de píxeles que la verdad es que tienen pinta, o por lo menos le parece mucho a un triángulo. ¿Vale? Aquí de momento tampoco podemos hacer nada, la rasterización es fija y ahí no hay nada que tocar. Pero en el siguiente paso sí que hay cosas que tocar. En el siguiente paso tenemos un fragment shader, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es darle, entre otras cosas, pero inicialmente vamos a empezar con ello, vamos a darle color a nuestros píxeles, ¿vale? A los píxeles que hemos definido previamente y que a priori se van a ver en nuestra pantalla, lo que vamos a hacer va a ser darles color.
el color que nosotros decidamos. Este shader también es programable por el usuario, por el programador, ¿no? Por el que va a desarrollar la aplicación. Y de hecho es, junto con el Vertex Shader, los dos shaders que tenemos que desarrollar, vamos a decir, de forma obligatoria para poder ver algo en nuestra pantalla. No siempre, ¿vale? A veces sí que es cierto que en algunos casos tenemos shaders predeterminados y no harían falta. Pero bueno, como no siempre es así, nos centraremos en desarrollar tanto el Vertex Shader como el Fragment Shader, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, nos quedaría la parte de testing y de mezclado, de blending, que lo llaman en inglés, ¿vale? A veces hacer la equivalencia entre términos en inglés y en castellano no siempre es sencillo porque hay mucha documentación en inglés, como comentábamos, y bueno, pues estamos habituados a estos términos, ¿no? Aquí se va a producir un poco, por un lado, la mezcla de todo lo que le vamos a enviar a la GPU para que pinte, y por otro lado, un testeo de qué es lo que vamos a acabar viendo y qué no vamos a acabar viendo. Por ejemplo, si estamos enviándole diversos elementos, diversos objetos, claro, en este punto tiene que analizar y decir, bueno, vamos a ver qué está más adelante o qué hemos posicionado más adelante, qué hemos posicionado más atrás. Imaginemos que tenemos un cubo y un cilindro, un cubo y una esfera. Si uno está delante del otro, claro, según la perspectiva que tomemos en nuestro mundo, vamos a decir, en nuestro mundo virtual de OpenGL, pues veremos una cosa o la otra, ¿no? Pero también, por ejemplo, si tenemos en cuenta uno de los valores de los colores, que es el alfa, no solo el RGB, RGB es red, green, blue, que alguna vez seguramente no nos sonará, hay un cuarto parámetro que es la A, que es el alfa, y que es la opacidad que le vamos a dar a ese color, ¿no? Pues eso también lo tiene en cuenta, cómo de opaco es nuestra figura para permitir ver la parte de atrás, ¿no? Y en qué posición estamos en ese mundo. Hay que recordar que esa posición se la definiremos dentro de ese Hypertext Shader, ¿no? Esas transformaciones de posición, rotaciones y demás, se las diremos aquí, pero es aquí donde él hará todo ese conglomerado de cosas y dirá, bueno, pues al usuario le vamos a mostrar esto. Y ese es el final, ese es el último paso, ¿vale? Este sería un poco el pipeline de forma resumida. Es bastante información, pero simplemente varios detalles. Quedarnos con que de los 6 pasos resumidos, de nuevo, solo vamos a tener que programar dos de forma obligatoria. El Geometry es completamente opcional. Decir de nuevo que lo que le vamos a pasar siempre es información de nuestros vértices. Podemos llamarle vértices, pero con un asterisco muy grande porque no son solo posiciones en 3 dimensiones, sino que llevan más información, como hemos dicho, como color también de cada vértice. Así que cuando hablemos de vértex hablaremos de esa posición y todos los atributos que ya lleva aparejados, ¿vale? Y le pasaremos esa información al pipeline y ese pipeline empezará a hacer todos esos pasos de los que hemos hablado. Hasta aquí sería la idea de explicar ese flujo gráfico que tenemos que seguir para ver algo en nuestra pantalla. En siguientes vídeos veremos cómo pasar o de qué manera tenemos que pasar esas coordenadas y ese resto de atributos que queremos pasarle a nuestro pipeline para que empiece a dibujar. Y también veremos cómo programar un par de shaders, el de Vertex y el de Fragment, de forma sencilla y básica para empezar a visualizar cosas en nuestra pantalla. Así que por hoy yo creo que es más que suficiente. Una clase teórica, quizás un tanto abstracta, y que luego la realidad a la hora de programar no es tan complejo como quizás podría parecer aquí. Sin más, nos vemos en siguientes vídeos. Agur.